Vamos a hacer una lectura en el Salmo 139, como os podéis imaginar, y esta vez los versículos 13 al 18 inclusive. Recordaréis que en este Salmo veíamos esas tres perfecciones de Dios: la omnisciencia, los versículos del 1 al 6, la omnipresencia, los versículos del 7 al 12, y ahora la omnipotencia, los versículos del 13 al 18. Los leeré como están en la Reina Valera del 60, excepto el 16 en su segunda parte. Lo tengo traducido del original porque es muy interesante. Dice así la palabra de Dios: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, incluso los días que fueron formados, y para él, para el embrión, hubo un día entre ellos. Esta última frase del original es fabulosa, como veremos, que nos da idea de no solamente de la omnipotencia de Dios, de su omnisciencia, etc. Explicaré luego en el decurso del estudio explicaré cada palabra de esta porción. Pero primeramente tengo que decir que la omnipotencia de Dios comprende muchísimo, y comprende tanto que desde luego tiene dos vertientes distintas. Vamos a ver una esta noche, Dios mediante, y la otra para mañana sábado. La de hoy la podemos titular La omnipotencia de Dios y nuestra seguridad, la seguridad del creyente. Y la de mañana habría de ser, Dios mediante, la omnipotencia de Dios y el problema del mal. Es la segunda parte, quizá la más importante porque es la que más confusión causa a muchas personas. Si Dios lo puede todo, ¿por qué hay tanto mal? No puede quitarlo. Bien, entonces comienzo diciendo como introducción y con una ilustración que para mí, y veréis que para cada uno de vosotros, la omnipotencia de Dios es el atributo o perfección más consoladora. La perfección más consoladora. Y diré por qué. Imaginaos una madre que está viendo morir a su hijo. Ella quiere naturalmente que no muera, que se restablezca. Sabe cuál es la medicina que lo restablecería incluso estando como está, próxima a morir. Pero resulta que esa medicina está muy lejos y no va a llegar a tiempo aunque la traigan en el Concorde. O, si es que puede venir, no tiene dinero para comprarla porque vale muchísimo y ninguna persona se presta a pagarle la medicina. ¿Veis? Esta mujer tiene saber, porque sabe la medicina exacta que le curaría, y amor, quiere curar a su hijo, pero no tiene poder. No puede. ¿Veis? No le sirve de nada el saber y el amor porque le falta lo principal, el poder. Pero cuando hablamos de Dios, cuando tenemos conciencia de que Dios no solamente es infinitamente sabio y que sabe todo lo que nos conviene,
infinitamente amoroso y que quiere lo mejor para nosotros, sino que además es infinitamente poderoso y lo puede hacer. Al saber esta tercera cosa es cuando decimos, ahora sí, qué consuelo para mí, porque Dios siempre me tendrá bajo su bendición en tal forma que con su sabiduría, su amor y su poder me irá dirigiendo hacia lo mejor para mí. ¿Y qué quiere decir cuando expresamos esta perfección? Cuando decimos que Dios es omnipotente. Omnipotente es palabra latina que equivale a nuestra castellana todopoderoso. Todopoderoso. Y al decir que Dios es omnipotente, damos a entender que Dios puede hacer todo lo que quiere, pero solamente puede querer lo que es correcto, lo que es santo, lo que está de acuerdo con su justicia por una parte y por otra parte con su fidelidad, es decir, con dos facetas de su santidad. ¿Y cómo lo explicaríamos esto? Pues de una manera muy sencilla, que ya hice alguna insinuación en algún otro estudio, y es que todas las perfecciones de Dios están completamente vinculadas unas con otras, porque en realidad es una sola perfección que se distribuye en muchas facetas según Él nos revela en su palabra, de la misma manera que el blanco del espectro solar, diríamos, se distribuye en tantos colores en el arco iris. Pues bien, todas ellas están vinculadas y por lo tanto Dios no puede hacer lo que va contra su carácter y lo que va contra su palabra. De modo que ya vamos a ver que Dios tiene dos clases de limitaciones a esta omnipotencia. Pero vais a ver que en realidad estas limitaciones no le quitan poder, lo canalizan como debe ir. Hay una serie de limitaciones impuestas por su propia naturaleza, y esto lo impone su santidad, y las voy a expresar con las mismas palabras de la Santa Biblia. Por ejemplo, Dios no puede mentir, y así lo dice su palabra en Tito 1, versículo 2. Dios no puede ser tentado a pecar, y así lo dice su palabra en Santiago capítulo 1 y versículo 13. Dios no puede negarse a sí mismo, y así lo dice su palabra en 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 13. Si pudiese hacer cualquiera de estas cosas, entonces tendríamos a Dios con posibilidad de pecar. Y ahora os haré una consideración y veréis clarísimamente que el no pecar para Dios no es una debilidad, sino una fuerza. Porque en realidad, ¿qué es el pecado? ¿Es una debilidad o es una fuerza? Es una debilidad. El pecado consiste en que inclina al hombre hacia el mal, y si lo inclina hacia el mal, hacia lo que no le conviene. Por lo tanto, va a ser una deficiencia, no una suficiencia. Y si es una deficiencia, es una limitación. Y como Dios no puede estar limitado, no puede pecar. Ya dijimos, ya he dicho en otras ocasiones al hablar de las dos facetas de la santidad de Dios, que en su trascendencia Dios tiene que estar infinitamente distante y distinto de todo lo que es limitado, de todo lo que es defecto, de todo lo que es pecado, etc. Siendo una limitación, Dios no la tiene. Y por lo tanto, aunque decimos no puede pecar, ¿está limitado? No, es que el no poder pecar es el quitar la limitación que sería el pecar. Creo que está bastante claro. Si nosotros tuviéramos
Esto que solamente lo tendremos Dios mediante cuando estemos en el cielo, no poder pecar, diríamos, qué bien, qué bien. Entonces estaríamos completamente felices, sin ningún defecto, sin ninguna inclinación al mal, sin ninguna inclinación a todo lo que nos puede arruinar o hacer algún daño. Segunda clase de limitaciones. Estas están impuestas por su voluntad. Así que no lo impone su naturaleza, pero sí lo impone su fidelidad. Tiene que guardar la palabra. Tiene que guardar la palabra dada. Por ejemplo, Dios decidió no escatimar a su propio Hijo, no perdonar a su Hijo para que nosotros fuésemos perdonados. Así lo encontramos en el capítulo 8 de la epístola de Pablo a los Romanos, en el versículo 32. Ni a su propio Hijo perdonó. Ni a su propio Hijo perdonó. Y como lo había decidido desde toda la eternidad para poder salvarnos, no se podía volver atrás. Porque si se pudiera volver atrás, ya tenéis lo que dije en otro estudio, habría en Dios sí y no. Y no puede haberlo. Esa composición de sí y no puede haberla. Cuando Dios dice sí, tiene que ser sí, y cuando Dios dice no, tiene que ser no. Lo que decidió desde toda la eternidad lo va a cumplir. Segundo, también decidió no romper algunas resistencias de la voluntad humana. Por ejemplo, tenemos en el capítulo 9 de Romanos, donde Pablo está diciendo en el versículo 17 que Faraón, la resistencia de Faraón, Dios no quiso romperla y podía haberla roto. Pero decidió desde el principio no romperla, y no voy a leer las porciones del Éxodo en las que dice por qué, pero sobre todo en el versículo 17 de la epístola a los Romanos, en el capítulo 9, dice por qué, que lo había levantado, te he levantado, le dice a Faraón, para mi gloria. Pero esa gloria no iba a ser mediante la sumisión de Faraón a Dios, sino mediante la resistencia de Faraón a Dios. Porque si Faraón se somete a Dios, Dios no hubiera manifestado con mano fuerte, con brazo potente, las maravillas que pensaba hacer para sacar a su pueblo de Egipto y todo lo demás. De modo que esa es otra. Y también en el mismo capítulo 9 de Romanos, en el versículo 13, dice esa frase tan mal entendida muchas veces, sobre todo en el pasado, incluso por comentaristas de los cuales esperaríamos un mejor conocimiento de la Biblia. Cuando dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. De ninguna manera está diciendo ahí Pablo, le está poniendo en los labios de Dios que esas dos personas, la una fuera amada y la otra aborrecida. No es eso lo que la Biblia quiere decir ahí, como tampoco lo quiere decir en otros contextos. ¿Recordéis cuando el Señor Jesucristo dice en el Evangelio, el que no aborrece a su padre o a su madre o a su hermano o a su hermana, etcétera, no es digno de mí? Pero quiere decir que para seguir a Jesucristo hay que aborrecer a todos nuestros parientes, incluso cuando son creyentes. No. Aborrecer en ese contexto como en otros significa poner en segundo lugar. De modo que Dios es primero y nuestros familiares es segundo. Y solamente cuando nuestros familiares se opongan a que nosotros sigamos u obedezcamos a Dios, es cuando tenemos que decir, papá o mamá o quien sea, aquí no, en esto no. Lo siento mucho, pero tengo que obedecer a Dios antes que a ti. Así. De modo que esto es lo que significa allí. Y en realidad, lo que Pablo está diciendo es que hay una elección de una estirpe. Y Dios eligió a Jacob con su estirpe. Y a Esaú lo rechazó con su estirpe. Lo puso, por decirlo así, en segundo lugar. Y eso está incluido incluso en el nombre propio de Jacob, Jacob, el que se agarra a la planta de su hermano, el que suplanta. De modo que Esaú
Esaú, que era el primogénito, habría de ir corriendo el primero, pero en la misma forma que ya salió con el Jacob agarrado de la planta de su hermano, pues en ese sentido Dios dijo, fuera, no quiero al primero, quiero al segundo. Como casi siempre, Dios desecha al primero y escoge al último, que aquí el último era porque no había más que dos, Jacob. De modo que esto es lo que significa a Esaú, a Jacob amé, a Esaú aborrecí, lo dejé. No se trata de la salvación personal de Esaú, que luego Esaú, por su carnalidad, escogiera caminos de perdición, eso es otra cosa, pero no están en ese versículo. Hay bastante de Esaú en el capítulo 12 de Hebreos y no lo vamos a decir ahora aquí. Bien, ahora 4 aspectos de la voluntad de Dios. Estos 4 aspectos se refieren a las distintas formas, a 4 formas mediante las cuales la voluntad de Dios se mueve. Voy a dar primero los títulos. Voluntad creativa, voluntad decretiva, voluntad preceptiva y voluntad permisiva. Voy a explicar los títulos y luego a dar los casos. Creativa, voluntad creativa es la que nos dice lo que Dios hace. Voluntad decretiva, lo que Dios decide hacer o que se haga. Voluntad preceptiva, lo que Dios manda que se haga. Y voluntad permisiva, lo que Dios no impide que se haga. Permite, decimos, tolera. Bien, voluntad creativa, por tanto, es la voluntad como una facultad agente, como la agencia operante de Dios. Tenemos, por ejemplo, como comienza el libro de la Biblia, el Génesis, capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios. Nos lo pone ya obrando, con una voluntad, la voluntad divina, operando, creando. Decretiva, lo que Dios decide hacer. Lo que Dios decreta hacer puede ser de 2 clases y por eso suele decirse que los decretos de Dios son de 2 clases. Decretos absolutos y decretos condicionados. Los decretos absolutos son aquellos en los cuales Dios dice, quiero que se haga eso, y aquello se hace. Y se conocen de ordinario porque el verbo que se emplea para querer es bulomai y el sustantivo bulé. Cuando sale esto, en la Biblia entendemos que Dios quiere definidamente que aquello se realice y se va a realizar, porque lo quiere con voluntad absoluta, con un decreto absoluto. Pero hay también lo que llamamos decretos condicionados, en los que Dios desea, y el verbo suele ser distinto, desea que algo se haga, pero deja al hombre como ser responsable y libre que de alguna manera decida, aunque la palabra decidir no es muy correcta, que el hombre de alguna manera canalice, vamos a decirlo mejor, canalice la energía que Dios pone en él para hacer algo, ya sea dándole cauce, ya sea poniendo una barrera como en una presa para que no salga el agua. Así es como yo explico y podría explanarlo mucho más, pero eso pertenece a estudios sobre predestinación, etc. Entonces vamos a ver. Tenemos el capítulo 1 de Efesios. Quizá no hay ningún fragmento en toda la Biblia en que los decretos absolutos de Dios se conozcan de una manera tan clara. Tanto es así que el versículo 19 nos da todos los epítetos con los cuales se explica las distintas formas en que la energía de Dios se manifiesta y opera. Los veremos luego, pero ahora lo que me interesa es ver cómo desde el versículo 4
de este primer capítulo hasta el 11 están todos los elementos que designan la elección y la predestinación divina, pero de una manera tajante, ¿eh? Elige y al que elige vendrá, y predestina y al que predestina vendrá, ¿eh? Y al que fija, lo fija y vendrá. Todo esto, y las palabras son muy elocuentes. Según nos escogió, sí que nos escogió en Cristo, pero eso no quiere decir que escogiera a Cristo, como hay quien dice, lo siento mucho, pero no puede estar de acuerdo. Hay un libro, como sabéis, que se llama Escogidos en Cristo, con el cual no puedo estar de acuerdo. Escogidos en Cristo es que Cristo es la atmósfera en que cada creyente tiene su elección, sí, pero eso no quiere decir que Dios escoja a Cristo y ahora el que quiera creer entrará dentro de Cristo. Yo no lo puedo entender así porque eso no se llama elección. Para que haya elección tiene que haber una separación en que de un grupo Dios dice, a este sí, a este no, a este sí, a este no. Y si no hay eso, llamar elección es un sarcasmo. Es una mentira. Francamente es una mentira. Pero lo que mucha gente olvida, aun de los que sostengan la elección con toda la fuerza, es que la elección no es algo así suspendido del cielo. La elección tiene un objetivo. ¿Y cuál es? Lo dice claramente la palabra de Dios. ¿Escogidos para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. De modo que el objetivo de la elección es la santidad. Y luego va a venir la predestinación en el versículo 5. En amor, aunque yo creo que en amor tiene que unirse al versículo anterior, pero de opiniones no hay nada escrito y por lo tanto cada uno sostenga la que quiera. Habiéndonos predestinado. Predestinar significa destinar de antemano. Predestinar, destinar de antemano. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Si uno mira bien estas dos cosas que hay en este capítulo y luego añade Romanos 8:29, verá que somos destinados a tres cosas. Una próxima, otra media y otra lejana. Aquí tenemos la próxima y la lejana. En el versículo 5 tenemos la próxima. Adoptados hijos suyos, eso lo primero. Y después, en el versículo 11, predestinados a una herencia, que será ya la vida celestial. Esa es la última. Y en medio de las dos está, en el capítulo 8 de la epístola a los romanos, en el versículo 29, predestinados a otra cosa, que es a entrar en el molde del Señor Jesucristo para que el Espíritu Santo nos vaya haciendo conformes a la imagen, es decir, conformes a la forma. La forma ya está hecha, que es la de Jesucristo. Y es como si fuera un molde. Y según ese molde, todo creyente es predestinado a ser adoptado hijo suyo, pero ¿cómo? Entrando en el molde. Porque los adoptados tienen que ser semejantes al hijo propio, a su hijo propio, que es el Señor Jesucristo. Y mediante estos dos, a la herencia que dice Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versículo 3, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para vosotros que sois reservados mediante el poder de Dios por la fe. ¡Qué estupendo! ¡Cuánta reserva!, ¿verdad? No voy a explicar esto, aunque siempre me tientan esos versículos que son tan fabulosos, pero solamente voy a decir esto. ¿Destinados a qué? Pues a eso, a esas tres cosas. Y ahora lo voy a explicar con una ilustración para que se vea esto mejor. Un jefe de una empresa necesita obreros y hace una convocatoria en los periódicos. Yo
quiero hacer esto de mi empresa, hay tantas plazas vacantes, el que se crea con las condiciones que voy a poner, pues que escriban. Y se presentan los candidatos que sean a esas plazas. Son, qué sé yo, 30 plazas y se presentan 300. Bueno, parece que son muchos. Y el jefe, según la forma en que estos candidatos han escrito, luego los llama, los examina, les hace un test de cómo son y dice, pues bueno, a mí me conviene este, me conviene este, me conviene este, y no me conviene este, no me conviene este, no me conviene este. Ya habréis visto desde el principio que la semejanza queda manca por un lado, y lo vais a ver enseguida. Ese jefe está eligiendo según el mérito y según la competencia de cada uno, y va dejando a los que no tienen mérito o competencia. Esto es todo lo contrario en la elección de Dios, porque Dios no nos elige por lo buenos que íbamos a ser o por esfuerzo o mérito, no, sin ninguna cosa que fuera por delante, porque de lo contrario su elección no sería gratuita ni soberana ni con toda la libertad divina. Entonces, en eso no se parecen, pero yo a lo que voy es a cubrir esas 30 plazas con 30 individuos. Y los demás, bien, esos son los elegidos, entran en la empresa. Pero en esa empresa hay muchas clases de trabajo. Y entonces viene el destino. A los que él ya ha escogido y los tiene dentro de la empresa, y según las facultades que ha visto en cada uno de ellos, le dice a uno, mira, tú vienes a mi oficina porque estás muy bien impuesto en contabilidad, tal. A ti, tú vas con el jefe de máquinas a tal. Y los va distribuyendo. O sea que después de la elección viene el destino. Entonces entendemos por qué Pablo menciona primero la elección escogió y en el versículo siguiente menciona el destino. Predestinados para tal. Y todo lo demás, pero como ya he dicho, la diferencia radical está en que en Dios opera únicamente su beneplácito, porque le da la gana, solemos decir, en lenguaje humano. No se puede aplicar eso a Dios, porque eso de que a Dios porque le da la gana suena feo, ¿verdad? Pero la Biblia esta que tenemos delante, la de 1960, con bastante inconsecuencia, va diciendo de distintas formas, con distintas expresiones, lo que en realidad es la buena voluntad. La buena voluntad, desde el versículo 5, donde está el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué el puro afecto de su voluntad? Según el beneplácito o de su voluntad o según su buena voluntad. Eso es lo que dice el original. Y lo va a decir después. ¿Ves? En el versículo 9 lo dice así. Según su beneplácito. Y es la misma palabra. De modo que siempre es la palabra esta. La eudoquía. Parece bien. Parece bien. Esto es lo que significa. Va diciendo una última relación de el destino con la alabanza de la gloria de su gracia, lo cual se identifica con la herencia eterna en el cielo, porque esa herencia eterna en el cielo tiene dos caras, la una que mira hacia Dios y la otra que mira hacia nosotros. Y aquí está lo maravilloso, que esto sí que lo voy a explicar. Dios tiene una sabiduría infinita. Y en la sabiduría infinita que Él tiene, ha hecho que lo que para Él será la suprema gloria, sea para nosotros la suprema felicidad, en una sola cosa. De modo que en el hecho mismo de que nosotros tengamos la eterna felicidad como herencia suya, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, en eso mismo que está nuestra felicidad, está la gloria que nosotros hemos de darle. Porque la gloria que hemos de darle ha de ser, dice ya en el versículo 6, alabanza de la gloria de su gracia.
Si su gracia es aquella que nos hace felices porque ya nos escogió en Jesucristo, esa gracia tiene un brillo. Y el brillo de esa gracia se llama gloria. Y el brillo de esa gloria es lo que nosotros alabamos. Pero la gloria, en fin de cuentas, ¿de quién es? De Dios. De modo que una misma gloria de Dios es gloria nuestra para nuestra felicidad eterna, gloria de Dios porque Él es el que se merece la suprema alabanza de todo ser viviente y sobre todo de aquellos que Él eligió para la vida eterna con Él por toda la eternidad. Pues bien, y así va diciendo otras cosas, redención por su sangre, perdón de pecados según las riquezas de su gracia otra vez. La hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, o propiamente prudencia, mentalidad que sabe lo que hace, frónesis, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, ya lo ha dicho, y viene otra palabreja, el cual se había propuesto. La palabra proponerse, como la palabra propósito, es si lo digo en griego veréis que es una palabra castellana, prótesis. Prótesis es propósito. Tesis. De modo que delante se fija una cosa. A mí me tuvieron que quitar toda mi dentadura natural porque me estaba fastidiando la boca. Y me la quitaron rápidamente. Y me pusieron una dentadura postiza. Y esa dentadura postiza, los dentistas la llaman prótesis. Y los que tienen que poner una pierna de palo también llaman prótesis. Y todo lo que se añade al hombre que no es de su naturaleza, pero hay que añadirlo para que no sea medio hombre ni un cuarto de hombre, pues es prótesis. Pues esto es. Pero prótesis quiere decir algo fijado, no porque sea postizo, sino porque tiene que estar fijo. Y cuando Dios fija una cosa, se queda fija para siempre. Porque si no se quedara fija, es que el Dios que había tenido poder para pegarla, no había tenido poder para que no la despegaran. Es que sencillo. De modo que a mí la dentadura postiza se me puede caer. Y siempre que hablo tengo que tener mucho cuidado. No sea que se me vaya. Pero a Dios no se le va a escapar. Las prótesis de Dios no se escapan. Porque Dios es omnipotente para fijar y para que nadie despegue aquello que él ha fijado, ¿verdad? Pues ahí tenemos prótesis. Y está en el verbo y está también en su sustantivo. Se había propuesto, ahí está el verbo en el versículo 9 y el propósito está en el versículo 11. Y podemos decir que ya solamente queda otro, que es el designio. El designio de su voluntad. El propósito parece que es lo mismo que designio, ¿verdad? Incluso hay palabras y lenguajes en que propósito y designio se dice de la misma manera. Yo creo que designio y propósito en inglés, por ejemplo, se dice igual, ¿no? Purpose. Pero son distintos. Propósito es la acción de fijar. Designio es la deliberación y el plano de cómo se fijará. Lo voy a explicar con otra ilustración. Un arquitecto quiere hacer una casa y quiere hacer una casa muy bonita. Pero antes de decir al jefe de albañiles o tal, quiero que se haga así, ese es el propósito. Porque ahí es donde fija sus condiciones y su mandato el arquitecto. ¿Qué hace? Hace un plano. El plano que hace es el designio. Y el mandato que da, que aquello queda fijo para hacerse, es el propósito. De modo que Dios, para no hacer un propósito, como suele decirse, a tontas y a locas, primero desde toda la eternidad lo planea, según nuestro modo de entender, porque en Dios todas las cosas son uno, pero hemos de entenderlo a nuestra manera humana. Lo planea, hace el plano de nuestra salvación y luego lo fija. De modo que en eso se distingue el propósito que está en el versículo 11 del designio que está en ese mismo versículo en la última línea. Y vuelve a decir, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, porque ese es el estribillo y también será al final. La última frase del versículo 14 de esta porción también para alabanza de su gloria.
Bien, aquí tenemos todo y como decía antes, las palabras que salen son esto se cumple y esto se cumple. Pero en la voluntad decretiva, los decretos condicionados es otra cosa, es otra cosa. En estos decretos condicionados, Dios, podemos decir, asumió el riesgo de crear al hombre libre, es decir, para entenderlo mejor, con la facultad de oponer resistencia a Dios. Y ante esa resistencia de Dios, en unos casos Dios dijo, romperé esa resistencia. Y no le vale al hombre la resistencia que ponga. Y en otros casos dice, pues no la voy a romper. En el momento en que Dios no decide romper la resistencia del hombre, el decreto se convierte en condicionado. Porque viene a decir, yo te salvaría si rompiera tu resistencia, pero como he decidido no romperla, no te salvo. No te salvo. Y así se salva la soberanía de Dios y se salva también ese poder nefasto que tiene el hombre de poder presentar resistencias a Dios. Ahora, al menos yo así lo creo, lo defiendo y lo defenderé, mientras con la Biblia abierta no se me demuestre lo contrario. La Biblia me dice a mí que Dios ha hecho una provisión de salvación suficiente para todos y que si no es eficaz es por la resistencia del hombre. Tengo aquí 3 textos que me lo dicen claro. Ya el uno es en Isaías 53, en el versículo 5, que suele estar mal traducido y de ahí la confusión. La última frase de este versículo dice al pie de la letra en el texto hebreo, y por su llaga hubo curación para nosotros. El hebreo no dice de ninguna manera y por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Y sabéis por qué? Porque si la Biblia dijera y por su llaga nosotros fuimos curados, naceríamos curados ya. Porque la curación sería absoluta en la cruz del Calvario. Y la cruz del Calvario no salva a nadie, sino solamente su aplicación. Cuidado. Si el Espíritu Santo no aplicara la obra de la redención a cada persona en particular, no se salvaría a nadie. Y la cruz del Calvario no tendría ningún efecto. Pero al Hijo le correspondía, así como al Padre le correspondía planear, como vemos aquí en Efesios 1, nuestra salvación, al Hijo le correspondía llevarla a cabo en la cruz del Calvario. Pero llevarla a cabo significaba tenerla completa allí. Pero luego viene la aplicación de ese provecho de la redención por obra del Espíritu Santo a cada uno de aquellos de los cuales Dios decidió salvar desde toda la eternidad. Y así las 3 personas, cada una tiene su función. De modo que hubo sanación, hubo curación para nosotros. Ahora a cada uno corresponde ir al médico a curarse, ir a curarse. Hechos 17:30, donde Pablo dice que Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Manda, pero no todos se arrepienten. No todos se arrepienten. De modo que hay una condición. Si se arrepienten. Si se arrepienten, se salvarán. Dios manda que se arrepientan. Pero el que manda que se cumpla un fin, tiene que dar los medios para poder cumplirlo. Y a mí no me saca nadie de esto. Si yo me hallo atado a una silla con una cadena que me sujeta bien y viene alguien y me dice, pegue usted un salto y eche a correr, le diré,
Y a correr mucho, como no me quite usted la cadena, no voy a correr. Así. De modo que mientras esté yo con algo que me impide correr, nadie justamente me puede mandar correr. De modo que esto yo lo veo claro. Si Dios me manda a arrepentirme, tiene que darme una gracia para arrepentirme. Ahora, yo corresponderé a esa gracia o no, o me cerraré ante ella, la resistiré o la canalizaré. Eso, a mí no me cabe ninguna duda. Y en 1 de Timoteo 2:4, donde sale el verbo que verdaderamente significa desear, más bien que querer, el cual desea, en vez de quiere, y así estará más claro, que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Es curioso, primero, que Pablo use ahí el verbo desear y no el verbo querer. Porque si hubiera usado el verbo querer que hay en el primer capítulo de Efesios, todos serían salvos. Y segundo, no dice el cual desea salvar a todos los hombres, sino que todos los hombres sean salvos. Es decir, en esa pasiva del verbo está que a todos les llegue una provisión de medios de salvación. Que nadie pueda quejarse delante de Dios diciéndole, si yo no me he salvado, no fue por mi culpa. Tú no me diste los medios para salvarme. Así. De modo que esto es lo... Y lo voy a ilustrar con un ejemplo que para mí dice bastante. Hay una pareja que quiere casarse y no tiene dinero para comprarse piso y lleva ya bastante tiempo cortejando. ¿Y cuándo os vais a casar? Pues mira, ¿cómo nos vamos a casar si no tenemos dónde meternos? Hombre, en casa de tu madre no. Dices, no quiero nada ver con suegras, cosas que pasan, ¿verdad? Hay dimes y diretes en las casas y no, nosotros no nos casamos hasta que no podamos ser independientes. Y así van pasando los años. Bueno, pues sí que vais bien, ¿eh? ¿Y cuántos años lleváis? 7. Bueno, pero llega un día un gran filántropo, un supermillonario que no sabe qué hacer con el dinero, como hay algunos que no saben qué hacer con el dinero, y menos mal si lo emplean bien, y se entera de una pobre pareja que no pueden casarse y tal. Pero hombre, buscad un piso, le dice, lo mejor que queráis. Los chicos van buscando piso y dicen, oye, este nos vendría bien, fíjate, qué estupendo, y con vistas al mar o con tal. Se buscan un apartamento en la Costa del Sol o tal. No son tontos, no. Buscan cosa buena. Y preguntan por el precio. Pues miren, eso se lo vamos a poner baratito, pero tanto como 25 millones. Bueno, lo que quiera. Lo que quiera. Vuelve la pareja y le dice al señor ya tenemos piso. Ya tenemos buscado, claro, no lo tenemos y no nos lo paga usted. ¿Y cuántos piden? 25 millones, como estos. Les pone inmediatamente los 25 millones en la mano. Se marchan. Y se miran el uno al otro y le dice el novio a la novia, oye, mira que gastar 25 millones en un piso, ¿y por qué no nos damos un crucero por el Mediterráneo antes de comprar el piso? Y dice ella, ¿qué por el Mediterráneo? Vamos a dar una vuelta al mundo, que yo no he salido de mi casa en toda mi vida. A ver tierra. Cuando vuelven, los 25 millones han quedado en 2 o 3. Adiós piso. ¿Puede quejarse esta pareja de que no tiene piso? Diré, no, han sido demasiado tontos. No tienen piso. ¿Tiene culpa el buen hombre que les dio los 25 millones? No. Él les dio lo suficiente para el piso. Ellos lo malgastaron, la culpa es de ellos. Algo parecido. Siempre en las semejanzas hay una desemejanza, pero algo parecido es lo que Dios hace con nosotros. Si Dios nos da a cada uno la provisión de medios, la iluminación de la mente y del corazón, suficiente para que nosotros, aprovechándonos de esos medios que Dios nos da,
pudiéramos llegar, en vez de ponerle resistencia, a canalizar la energía que nos da y salvarnos, estupendamente. Pero si nosotros, en vez de aprovechar las cosas que Dios nos da, los medios de gracia que Dios nos da, las circunstancias en que Dios nos pone, todas ellas favorables para nuestra salvación, pero en vez de canalizar esas riquezas, le ponemos una valla, una resistencia, la culpa es nuestra. Esos dones de Dios los hemos malgastado, no hemos canalizado la energía de Dios. Creo que con esto es bastante y no me detengo más. De modo que esto es en lo que atañe a la voluntad decretiva. Vamos a la preceptiva, lo que manda hacer. Esto puede cumplirse de 4 maneras, o no cumplirse. La voluntad de Dios cuando manda se cumple necesariamente, forzosamente, en seres que no tienen libertad. Por ejemplo, en seres inanimados o en seres que no tienen razón. Tenemos, por ejemplo, en Isaías 34, en el versículo 16, se trata de animales. No los voy a leer porque esto va corriendo. Se trata de animales, los cuales van obedeciendo, y todos entran, cada uno con su pareja, igual que entraron en el arca, así los pone para el futuro en la escatología. Pues bien, obedecen porque no pueden hacer otra cosa los animales. Se guían por el instinto, no se guían por la razón, no tienen una voluntad libre. O pasa como en otra cosa que la hemos visto ya en otro estudio, no sé si fue ayer o anteayer. Las estrellas, en el capítulo 40 de Isaías, en el versículo 26, todas ellas se presentan y obedecen. No tienen razón, no tienen voluntad, no tienen más remedio que obedecer. Se cumple voluntariamente por seres humanos porque están decididos a cumplir la voluntad de Dios. Yo tengo aquí en el libro de Josué, tengo varios versículos, pero el mejor es el versículo 15 en el capítulo 11. Josué, capítulo 11, versículo 15, dice así: de la manera que Yahvé lo había mandado, lo que tenía que hacer con los enemigos y con el botín, a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Yahvé había mandado a Moisés. En el versículo 9 también lo dice: Josué hizo con ellos, con los enemigos, como Yahvé le había mandado, desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Aquí tenemos 2 varones, siervos de Dios, decididos a cumplir la voluntad de Dios. Y la cumplen, pero la cumplen libremente. Se cumple condicionalmente cuando Dios hace depender del hombre el resultado. Lo mismo es el de antes, pero en el caso de los que manda Dios que se arrepientan y no se arrepienten, porque obedece a un decreto condicionado. Y finalmente, no se cumple. No se cumple. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que se cumpla. ¿Habéis visto cosa igual? Una cosa que Dios manda y no quiere que se cumpla. ¿Recordáis algún caso? Hay un caso muy claro. El caso de Abraham, cuando Dios le mandó sacrificar a su hijo Isaac. Y Dios no quería que lo sacrificase, pero le mandó que lo sacrificara. ¿Por qué? Porque lo que Dios quería no era el acto del sacrificio, sino la disposición de Abraham, a ver si estaba dispuesto a hacerlo. Y en el momento que Abraham mostró clarísimamente su disposición a hacerlo, porque ya tenía el brazo levantado con el cuchillo empuñado, es cuando Dios le dijo: ahora ya sé experimentalmente, ya sé que me obedeces y que no me has negado a tu hijo único. De modo que esa no se cumple porque Dios no desea el resultado, sino que se manifieste la disposición del sujeto. Génesis 22, versículos 10 al 13, y en Hebreos 11, del 17 al 19, se nos explica por qué. ¿Por qué Abraham estaba tan decidido a matar al niño?
Allí nos dice en la epístola a los Hebreos, porque sabía por fe que Dios lo resucitaría de los muertos. Que si él lo mataba, Dios tenía que resucitarlo porque tenía que ser fiel a su palabra. Le había dicho que por medio de ese hijo vendría una descendencia como las arenas de la playa y como las estrellas del cielo. Y Abraham no tuvo ninguna duda. El que me dio la promesa me hace ahora el mandato, él sabe lo que hace porque como es todopoderoso, lo resucitará. Y como dice en Hebreos, y de alguna manera lo resucitó, lo recobró en sentido figurado. Y queda la permisiva, que en realidad la veremos en el día de mañana, Dios mediante. La permisiva es cuando Dios no impide que se haga algo malo, por supuesto. Y esto de permisiva no es que haga la vista gorda, no es que diga, bueno, está bien, bueno, ahí vosotros. No. Cuando nosotros hablamos de permisiva respecto de los hombres, por ejemplo, hablamos de la sociedad permisiva, en la cual todo está bien, y la sociedad queda tan tranquila, haga lo que haga la juventud como hagan lo que hagan los demás. Allá ellos y no te metas en eso. O puede haber también padres permisivos que no se dan cuenta de lo que los hijos hacen, o si lo hacen, dicen, déjalos, ya aprenderán. Yo lo he oído, Incluso recuerdo estando en la parroquia de Coadjutor, pasábamos, creo que iba el cura también, y un chico que no tendría 20 años, y estaba arriba y lanzó una blasfemia y el padre estaba junto a él. Y dijimos que mal educa usted a los hijos tal. Déjelos, ya aprenderán. Como diciendo, cuando tenga experiencia, el hijo no blasfemaría si el padre no blasfemara. De modo que ya ponen esas excusas. De modo que Dios, cuando decimos que permite, no es el mismo sentido de permitir el que tiene un padre que no debería permitir que su hijo hiciera aquello. Significa que Dios, porque le dio al hombre una voluntad libre y responsable, no le refrena, no le quita el poder de hacer el mal. En realidad no es más que eso, no le quita el poder de hacer el mal. Y eso significa la voluntad permisiva que, como digo, lo veremos Dios mediante el día de mañana. Y pasando ya al examen de los textos bíblicos, primeramente nos encontramos con la lectura que hemos hecho en el Salmo y vamos a ver si la examinamos rápidamente, aunque sin perder. Casi va explicando las palabras. Tú formaste, aquí el verbo formar equivale al de Génesis 2:7, cuando Dios está formando al hombre como si fuera un alfarero en la rueda, y está haciendo al hombre como un vaso de honor. Así quería tenerlo él, como un vaso de honor. Pues tú formaste, de esa misma manera, formaste mis entrañas, es decir, mi interior, todo mi interior, que es lo más asombroso, lo más maravilloso que hay. Tú me hiciste, aquí es otro verbo distinto, me hiciste donde, en el vientre de mi madre. Y ahora dice, te alabaré porque formidable significa dignas de temerse. Formidable, ya en castellano, solamente puede aplicarse esta palabra cuando lo que se dice es digno de temerse. Pero cuando dice, mira, me han dado un regalo formidable, está mal dicho. Porque si no es un regalo que merece temerse, es porque dice, bueno, el regalo que me han dado me da miedo. Es lo mismo que si dijera me da miedo. De modo que no se puede decir formidable, sino de aquello que se puede temer. Aquí lo que quiere decir es, dan temblor, da un respeto. El considerar las maravillas que tú has hecho conmigo, da un respeto que me hace temblar. Esto es lo que dice aquí David. Porque asombrosas, mejor que maravillosas, asombrosas son tus obras. Estoy estupefacto. Estoy asombrado. Y mi alma, que equivale a lo más interior de mí, mi alma lo sabe muy bien. En realidad es un paralelismo.
el que sabe muy bien mi alma. ¿Que estoy asombrado? No, eso sería una tontería, ¿verdad? Mi alma sabe muy bien que tus obras son maravillosas, asombrosas. No fue encubierto de ti mi cuerpo. El cuerpo de una persona cuando se está formando en el vientre de la madre está encubierto para todos, incluso para la propia madre, pero no para Dios. Esto es lo que quiere decir. No fue encubierto de ti mi cuerpo. No, no, no. Encubierto para los demás. Encubierto para ti, no. Bien que en oculto fui formado. Como diciendo, aunque fui formado en lo oculto y por lo tanto encubierto para todos, no fue encubierto para ti. Y además, fui entretejido en lo más profundo de la tierra. Qué manera tan bonita como poner una metáfora que es de hacer un tejido. Hacer un tejido admirable a ganchillo, a lo que sea, ¿eh? El tejido tan admirable que es el hombre, por fuera y por dentro. ¿Eh? ¡Qué maravilla es el hombre! Pues esto es lo que quiere decir David. ¡Qué bien me entretejiste! Hiciste una obra maravillosa dentro de mí. Este entretejido en lo más profundo de la tierra. ¿Por qué dice esto? Porque él no fue entretejido en lo profundo de la tierra, sino en lo profundo del vientre de su madre. Porque la primera madre de la cual Dios entretejió al primer hombre fue la tierra. Y por eso la madre tierra va a ser el símbolo de todas las madres. Así que, aunque fui entretejido en el vientre de mi madre, la primera madre de la cual el primer hombre fue entretejido fue la tierra. Esto es lo que significa. O sea, pone por tierra el vientre de su madre. Y ahora, mi embrión vieron tus ojos, es decir, la primera célula humana de la cual pudo decirse, este es un embrión humano, este es un embrión humano, eso ya lo vieron tus ojos, aunque nadie más lo podía ver ni discernir, ahora hay un embrión humano. Nadie lo podía saber, ni los propios padres lo podían saber en el instante aquel. Y dice aún más, en ese embrión, la cadena del DNI o tal, en ese embrión ya estaban todas las cosas escritas, todas aquellas cosas que iban a ser. Como diciendo, aquel embrión ya tenía dentro de sí todo lo que yo iba a ser en el futuro, todo lo que mi cuerpo, mi espíritu, mi alma iba a desarrollar en el futuro, estaba ya en aquel embrión. Incluso los días que fueron formados, y entre esos días que ya en ese embrión, por el destino de Dios, ya estaba fijado como en un calendario. Dios, al hacer el primer embrión de cada uno de nosotros, hizo como una especie de calendario, en el cual no solamente estuviera cómo se iba a desarrollar nuestro organismo, sino en qué forma iba a venir un día, por ejemplo, una mala célula o un mal virus y comenzar una enfermedad. Y a ese embrión dice que Dios le asignó un día. Para él, para ese embrión, hubo uno entre ellos. Uno de esos días que tú tenías destinado para tal día del calendario de esta madre y de este padre, tal día del calendario van a tener un embrión humano que será un hijo suyo que va a salir después. Todo aquello ya estaba formado. Y al llegar aquí, como hizo también al hablar de la omnisciencia de Dios, al estallar en eso, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Dice aquí también, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán preciosos, qué maravilla lo que tú has pensado sobre mí. Qué maravilla. Dice, y no solamente eso, la suma de ellos más maravillosa. Cuán grande es la suma de ellos. Dice, si empiezo a contarlos, no puede ser, no puedo llegar, pues se me multiplican más que la arena. No puedo llegar, nunca, 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 a contar todas estas maravillas que Dios ha puesto en mí. Y ahora dice, despierto y aún estoy contigo, que puede significar dos cosas. Cuando despierto todas las mañanas, me encuentro todavía en comunión contigo. Allí te veo a mi lado y tengo conciencia de que tú, el que me protegiste durante la noche,
ahora me vas a proteger durante el día, tengo comunión contigo, pero quizá la primera intención es decir que cuando despierto todavía estoy cantando y contando estas maravillas de las cuales nunca puedo llegar al final. Y este es el texto sagrado en esta parte y vamos a ver algún otro texto bíblico de prisita. Aparece desde el principio la palabra todopoderoso, Génesis 17, versículo primero, pero resulta, y ya lo dije, ¿no? Ya lo dije que esa palabra, el Shaddai, no significa el Todopoderoso, Dios Todopoderoso. Significa todo suficiente. Y los judíos que tradujeron, alejandrinos que tradujeron del hebreo al griego el Antiguo Testamento, cosa muy notable, nunca tradujeron el Dios de los ejércitos por todopoderoso Pantocrátor hasta llegar a la profecía de Amós, capítulo 3 y versículo 13. Y había llovido. En ninguno de los otros lugares de la Biblia, incluyendo por cierto ese primero de Génesis 17.1, no pusieron Pantocrátor. No pusieron Pantocrátor. De modo que no le dieron esa señal. Y después, en el Nuevo Testamento sale 10 veces, y de las 10 veces, 9 en el Apocalipsis. Porque el Apocalipsis es el libro del poder total de Dios que se impone sobre sus enemigos y juzga al mundo y no hay nadie que le resista y él lleva sus designios a cumplimiento sin que nadie les pueda poner una barrera. Después, tengo aquí lo del Shaddai, como ya lo dije, no tengo que repetirlo. En Efesios 1:19 se hallan todos los sinónimos de fuerza de Dios, que son, no lo voy a abrir, los tengo aquí. Fuerza, que es el recurso físico para obrar. En Filipenses 4:13, ese versículo no lo he visto traducido bien más que en una versión, y casi me da vergüenza decir en cuál. La de los testigos de Jehová. La única en que lo he visto perfectamente traducido, porque es al contrario de lo que lo traducen nuestras Biblias. El original no dice todo lo puedo en el que me fortalece, sino al revés. Para todo tengo fuerzas en el que me da el poder. ¿Qué os parece? Para todo tengo recursos, fuerza. La fuerza es el recurso. El recurso. Pues bien, para todo tengo recursos en el que me da el poder. Porque el poder es otra cosa. El poder es la capacidad de tener recursos y de usarlos. Eso es el poder dinamis, que está también aquí. Viene la energía, que es la fuerza puesta en activo. Una actividad que es la fuerza puesta en activo. Siempre que sale esta palabra, y sale mucho, y el verbo también. Y son notables los versículos siguientes. Filipenses 2:12. En Efesios 2:2, pero ahí se aplica al diablo. En Primera de Corintios 12:6, en que se aplica a Dios el Padre cuando dice que son muchas las actividades, esta Biblia dice las operaciones, pero son las actividades. Pero uno mismo es el que actúa, el verbo, ahí está, energei, todo en todos. De modo que la energía, y yo querría explanarme, pero cuando hablo de predestinación es cuando yo me alargo en esta palabra. Es la fuerza en acción. La fuerza en acción, la energía. Y esto es lo que pone Dios en nosotros cuando nos llama para hacer algo, nos pone la fuerza en acción y nos da el poder. Y ahora la acción actual, esa quedará de nuestra parte si no le ponemos ninguna resistencia. Luego dice potestad, que en realidad es en algunos casos es licencia para obrar
y en otros casos es la libertad para obrar. También se traduce esto por denuedo. La palabra denuedo, por ejemplo, en Hechos 4:31, cuando después de la oración aquella, el aposento donde estaban tembló y todos proclamaban con denuedo la palabra de Dios. Y está lo mismo, exusía, la misma palabra que hay ahí en Efesios 1:19. Y finalmente está otra que la conocemos bien, incluso en el griego, que es kratos. Kratos es la soberanía, imperio o dominio. Y digo que la conocemos bien porque cuando decimos democracia la estamos usando. Democracia es una palabra griega compuesta de dos. Demos el pueblo, kratos la soberanía, que quiere decir que la soberanía está en el pueblo. En todo régimen parlamentario, constitucional, se supone que la soberanía está en el pueblo y eso se expresa con la palabra democracia, porque si la soberanía no está en el pueblo, no es democracia, sino lo opuesto a democracia, que es dictadura. Es dictadura cuando la soberanía está en un hombre que manda y los demás obedecen. Pero si hay verdadera soberanía del pueblo y el pueblo es el que manda y el pueblo es el que elige para que en representación suya los parlamentarios digan cuáles son las necesidades de ese pueblo y lo que necesita, lo malo es que muchas veces los parlamentarios no cumplen lo que les han dicho los que los votaron. Pero si cumplieran lo que les votaron, el pueblo es el que mandaría. Que eso es lo que significa democracia. Pues ahí lo tenemos. Kratos, la soberanía. Panto, Krator. Ahora ya se entiende, Todopoderoso, en realidad, es el que tiene soberanía completa. Soberanía completa, mando completo, imperio completo. Otro texto muy precioso que es en Isaías en el capítulo 40. Hay tantas cosas en este capítulo 40. El versículo 29 tiene una frase que es la que nos da lo que yo digo las matemáticas de Dios, que son unas matemáticas muy especiales, porque allí dice que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Habéis visto cosa igual? Una multiplicación por cero, porque el que no tiene ningunas está en cero, ¿no? Ahora multiplicad por cero, ¿y qué saldrá? Según las matemáticas humanas, todo lo que se multiplica por cero da por resultado cero, como es natural, porque los ceros, por mucho que los multipliquen, siempre son ceros que no valen nada. Lo que no vale nada, por mucho que se multiplique, siempre no vale nada. Y por eso decimos, para decir una persona que no vale para nada, dice, es un cero a la izquierda. Porque cuando el cero se pone a la derecha y el 1 se pone delante, entonces ya todo vale, ¿eh? De modo que si yo quiero decir 8 ceros y un 1 al final, ¿y cuánto vale eso? Pues 1. Porque los ceros que van delante no valen nada. Pero si cambio el orden y ese 1 lo pongo delante de los ceros, ¿cuántos millones salen, Pues bien, las matemáticas de Dios son tales que así como en la matemática humana lo que se multiplique, aunque sea el infinito por cero, da cero, en las matemáticas divinas pone él su fuerza y el cero adquiere valor. Adquiere valor. No hay fuerzas y pone él su fuerza y uno tiene fuerzas. Multiplicadas, no sumadas. Multiplicadas. Qué cosa más estupenda. En Mateo 17:20, para que se vea lo que es cuando el hombre recibe su fuerza de Dios y no de sí mismo, termina diciendo el Señor, y nada os será imposible. Vamos a leer conforme lo dice. Mateo 17:20, si lo tenéis buscado, Jesús les dijo, están hablando de por qué nosotros no pudimos echar fuera este demonio, tal. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, está hablando de la cantidad, quiere decir, poca cantidad de fe, pero mucha calidad. Si es verdadera fe, fe de fuerza, no fe de la que salva para el perdón de los pecados, sino fe de poder, fe de fuerza. Si tuvierais fe, tan pequeñita en cantidad como un grano de mostaza, pero verdadera fe, con calidad,
le diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Es fuerte, ¿verdad? Nada os será imposible. Y alguien podría decir, tengo que decirlo siempre que hablo de esto, porque podría entenderse mal. Podría decir uno, pues mira, a mí me gustaría que donde hay allí un monte tal, hay una vista más buena, pero el monte, aquel me estorba, le estorba a mi finca. Y además yo querría allí edificarme un chalet. Mañana voy con toda la fe que pueda y le digo al Señor, vas a hacer lo que te voy a pedir, ¿eh? Le voy a decir a este monte que se pase al mar y venga, que me deje aquí un llano para ponerme una casa. No te lo va a dar. ¿Por qué? Porque se supone que cuando le dices esto, Dios va a emplear tu fe en algo que Dios quiere, en algo que es la voluntad de Dios. Pero si, por ejemplo, para que un lugar, no me voy a atrever a decir, pero en una situación de emergencia que fuera necesario para una persona, que algo así sucediera y pidiéndolo con fe, Dios lo concedería. Lo que pasa, y casi siempre pasa, que en casos de estos siempre decimos, oye, yo no quiero tentar a Dios. Y se puede pecar por los dos sitios, tentando a Dios pidiéndole una cosa que Dios no quiere, o no pidiéndola cuando Dios quiere. Porque Dios haría muchos más milagros de esta clase, si milagros se pueden llamar, cosas que Él podría hacer de ordinario, si nuestra fe fuera mayor de lo que es. Y aquí entra algo, lo voy a decir, cuando hablamos de fe para curar. Y creo que lo dije ya, quizá hablando de la epístola de Santiago. Yo, como fui enseñado, no creo en fórmulas mágicas para sanar por fe. No creo que el mero hecho de hacer una oración y poner la mano encima de una persona le vaya a curar de una enfermedad, porque me lo han hecho a mí y no me han curado. Pero sí creo en que Dios puede premiar la fe mediante una curación extraordinaria. Eso también. Pero si el caso es extraordinario, necesitará también una fe extraordinaria. Y muchas veces somos tan cobardes que no la tenemos. Y Dios no hace más maravillas de esta clase porque nos falta fe. Y si nos falta fe, ya tenemos lo que dice Santiago. Pero que pida no dudando nada, porque el que duda es como la ola que es arrastrada por el viento de una parte a otra. Que no crea el tal que va a conseguir nada. No. Ahora, siempre con limitación. Porque si uno espera, por ejemplo, a que una enfermedad maligna, irreversible, según el cuadro clínico, por mucha fe que tengas, Dios te lo va a conceder, no lo vas a entender aquí, no te lo concederá. Pero un día cuando estés con él allá arriba, te dirá, mira, no te lo concedí, porque yo tenía unos planes que tú no sabías. Y tú pensabas que aquello iba a ser una desgracia tremenda. Pero ahora que tú estás ya aquí y puedes volver la vista a aquello que antes para ti era futuro y ahora es pasado, vas a entender mis designios. Y aquello que para ti era una desgracia, ya verás que fue para algo bueno, para algo muy bueno, en que una vida física yo no la mantuve para sacar de aquello un provecho espiritual grandísimo para otras personas. Y entonces Dios nos dará la explicación de lo que aquí no tiene explicación. Pero vuelvo a decir que muchas veces también es porque nos falta fe. Nos falta fe. Adelante. Y ya en aplicaciones devocionales nos queda 20 minutos, pero no creo que no los necesito. Lo primero que se me ocurrió cuando lo estaba preparando, en Isaías 40, otra vez el capítulo 40, en el versículo 17 leemos esta frase: todas las naciones delante de él
son como nada. Delante de Él son como nada. Aquí es una cosa diferente de las matemáticas de que hemos hablado antes. Aquí lo que quiere decir es que Dios es tan grande, infinito, que delante de Él el universo entero es poquito menos que un granito. Es un granito. Y ahora la consideración que yo hago es, físicamente, como un ser cualquiera, si el universo entero es tan poca cosa que lo puede decir nada delante de Dios, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Pues menos que nada. Y sin embargo, qué cosa tan grande. Si yo soy hijo de Dios, valgo más que todo el universo entero y todos los universos existentes y posibles. Porque para Dios, un hijo suyo, que significa que tiene una participación de su naturaleza divina y está destinado a gozar de la vida eterna juntamente en comunión con Él para siempre, vale más que todo lo creado. Y para salvarle, Dios no es que haya dado el universo entero, no hubiera bastado. El universo entero con todas las riquezas que tiene no hubieran valido para nada para salvar a una persona. Dio algo infinito también, la sangre preciosa de su Hijo, que por ser Dios como el Padre, tenía valor infinito. No se contentó con menos, valor infinito. Otra consideración, que también nos hace mucho bien. Dios, cuando usa su omnipotencia con respecto a nosotros, nunca la usa de una manera egoísta, nunca la usa para adquirir a Él nada, siempre la usa para nuestro bien. Él pone su omnipotencia a nuestro servicio, siempre para nuestro bien. No lo voy a leer, pero en 2 de Crónicas, el capítulo 20, que yo he predicado varias veces, pero los versículos 6 al 9 tiene una fuerza muy grande respecto de lo que es Dios poniendo todo su poder al servicio de sus hijos. Vamos a leer un poquito estos versículos porque es una pena dejarlos nada más que por el tiempo. 2 de Crónicas, capítulo 20, solamente los versículos 6 al 9. Es Josafat, el rey de Judá, el que se pone de pie delante de toda la congregación, entre la congregación y delante de Dios, y dice así: Yahvé, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien resista? Parece que está empleando las mismas palabras que salen en Efesios 1:19. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, siempre sobre nosotros, para nuestro servicio, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Están invocando todo el poder de Dios, sabiendo que ese poder Dios lo va a poner al servicio de ellos. Y Dios se agrada en esto. Dios quiere que su poder sea para nuestro servicio, porque Él no necesita nada. Primero, porque es infinito y no se le puede añadir nada. Y segundo, porque Dios es amor. Y el amor, si es verdadero, es altruista, es generoso. Y tiende hacia los demás. No se busca a sí mismo, busca a los demás para remediarles, para sacarles de sus necesidades y de sus problemas. Otra cosa, el poder de Dios, si nos fijamos bien en la palabra de Dios, se muestra sobre todo en nuestra debilidad. Hay textos, solamente los presento así por encima,
Segunda de Corintios 4:7, cuando Pablo dice que llevamos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de él, no de nosotros. En vasos de barro, como diciendo, de nosotros, ¿qué se puede esperar? Un vaso de barro se quiebra con tanta facilidad. Qué frágiles somos. Pero Dios pone ahí su tesoro. Dios pone ahí su poder y sabemos que a pesar de esa fragilidad nuestra, el tesoro del Evangelio proclamado por medio de nosotros va a hacer su efecto porque el poder no es de esta fragilidad, sino del poder de Dios. Y sobre todo en el capítulo 12 también de la segunda de Corintios, los versículos 9 y 10 recordaréis cuando Pablo le dice al Señor Jesucristo, o dice que él le dijo al Señor Jesucristo respecto de aquel aguijón en la carne, que era un mensajero de Satanás que le abofeteaba que se lo quitase. Y que el Señor le dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así. Mi poder se perfecciona en la debilidad. No quiere decir que el poder de Cristo necesite de la debilidad para perfeccionarse. Aquí la palabra perfeccionarse significa mostrarse con toda la fuerza que tiene. Porque el que el poder se muestre en poder es cosa buena, pero no es una cosa extraordinaria. Pero que el poder de Dios se muestre en la debilidad del hombre, ahí está la gran fuerza del poder de Dios. Y para esto os voy a poner un ejemplo, una ilustración que la conozco, podría decirse de primera mano, o por lo menos de segunda, un tío mío muy amante de la música, tío, porque estaba casado con una hermana de mi madre, y él era muy aficionado a la música, y él tocaba en la orquestina del pueblo, tocaba el laúd maravillosamente. Y como era tan amante de la música, estando en Zaragoza, tuvo ocasión de ver tocar el violín nada menos que a Sarasate. Sarasate, sin duda, el mayor violinista que ha tenido España. Y Sarasate dijo e hizo lo siguiente. Su violín era un Stradivarius, no se podía esperar menos que tuviera uno de los mejores violines. Y dijo a todo el auditorio, el que quiera que suba aquí, yo le dejo mi violín y que me destemple las cuerdas del violín. Y el que le pareció subió allí, ahí está el violín, y con las clavijas, el individuo las puso como le dio la gana. Bien, dice que Sarasate tomó el violín, hizo un acorde, y ahora ¿qué quieren que toque? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Tocar con un violín templado y tocar una pieza magnífica, dices, qué artista. Pero que el violinista toque con un violín destemplado, eso ya se pasa, ¿no? Eso ya es extraordinario. Pues esto es lo de Dios. Hermanos y hermanas, Dios está tocando su música con nosotros con violines destemplados. Y eso quiere decir que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Nosotros destemplados en cuanto a lo que somos naturalmente, pero en manos de Dios Él puede hacer tantas maravillas que puede llevarnos a donde sus designios quieren que nosotros vayamos, desempeñando el ministerio que Él ponga a nuestro servicio, poniendo en juego los dones que Él nos dé, y esos dones y ese ministerio para gloria suya, no para nuestra, porque es mediante su poder que Él está tocando con un violín destemplado. Y nosotros con eso tenemos dos cosas. Dar toda la gloria a Dios y una gratitud inmensa que Él se digne emplear un instrumento que tampoco vale de suyo para cosas tan grandes como las que Él quiere hacer por medio de nosotros. Yo creo que con esto podemos terminar porque yo pongo conclusión final. Tener una total desconfianza en nosotros mismos, pero tener una total confianza en Dios.
aunque nos parezca que somos poco. Si Dios quiere usarnos, seremos mucho en sus manos, y así le alabaremos eternamente por lo que ha hecho en nosotros y por medio de nosotros. Y a la vez que Él haya tenido esa gloria por medio de un instrumento que de suyo vale tan poco. Que Él lo haga así en cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros tome conciencia de esta realidad tan grande, de lo que es la omnipotencia de Dios obrando en nuestra debilidad y dándonos una seguridad que ninguna otra cosa nos puede dar ni ninguna otra persona. Que Él lo haga así. Amén.